Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a invitar a Macarena. Buenos días desde España, desde Burgos. Y hoy vamos a estar con Macarena Miletic, que nos va, que nos va a hablar sobre los cuentos que ha escrito, que son relatos que sanan por dentro. Le hemos enviado la invitación, a ver si se puede, si se une. Eh, a ver, hoy va a ser muy interesante porque, bueno, porque vamos a conectar, eh, vamos a conectar, ¿no? Con los cuentos, con los niños, con los adultos, porque los cuentos eh, también, estos cuentos son también para adultos, para niños y para adultos. Estos cuentos que Macarena ha escrito. Hola, Hola, buenos días, Macarena. hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, ya deseando poder conectar. Vamos a ajustar las cosas, a ver que esté Sí, correctamente. Vale, muy se te bien. ve muy bien, se te escucha muy Vale. bien, ¿tú me escuchas bien? Sí, Sí, perfectamente. Qué sí, alegría, Catalina. Muchas gracias por esta oportunidad. pues gracias a ti también, ¿no? Por querer estar y contar. Ahora os vamos a decir de qué se trata. Para los que no conocen, Macarena es terapeuta y sanadora. Hace diseños sutiles y además sonido. Es especialista en técnica vocal y expresión en público, comunicación, por ejemplo. Es investigadora de las fuentes sonoras de la humanidad y además escritora. Así que tiene una gran trayectoria y un gran currículum, Macarena. Pues hoy vamos a hablar sobre el segundo libro que ha escrito. Hemos hecho más videos, tenemos más videos además aquí y en el canal para los que quieren verlo, sobre el primer libro, por ejemplo, sobre las clases que está dando Macarena, lo de Masterclass, o sea, que tiene más. Pero hoy vamos a hablar sobre el segundo libro y que ¿De son, cuentos? sí, cuentos, sí, Claro. son relatos que sanan por dentro, que son relatos, cuentos, sí, que Es que sanan por dentro. este sería mi tercer libro. El primero es el libro de la voz, The Living Voice, la voz viviente, que Sí, es ese libro que habla sobre la sonoridad del siglo XXI y por qué incluso los terapeutas o para hacer vídeos necesitamos trabajar bien todo lo que es la voz y la comunicación. Y después la ampliación de sanación son los dos libros de cuentos. El Cosmic Tales número 1 y este es el Cosmic Tales número 2. número dos, sí. Y hoy vamos a hablar del contenido, ¿no? De este libro. Y, y bueno, antes de comenzar y desarrollar ¿no? el contenido, ¿no? de este libro, pues me gustaría preguntarte que, ¿en qué te inspiras tú para crear tus historias de los libros? Yo quería que estos libros fueran una extensión de la actividad sanadora que realizo. Hay veces que hay personas que a lo mejor no vendrían a una consulta porque no es un método que les resulte familiar. Entonces, pensé que era una idea estupenda organizar desde una nueva imaginación unos relatos que contuvieran dentro las pautas
sanadoras desde el punto de vista de movilizar nuestros sentimientos superiores. Y en la lectura interna y en voz alta, que me interesa mucho que se lea en voz alta, recuperar esa conexión con esos sentimientos superiores y que nos ayuden a sanar. En vez de hacer una construcción mental de tengo este trauma o no entiendo la situación de mi familia, a través de un relato encontrar la suavidad de ese sentimiento superior, conectarse con él y encontrar pues una pauta para darle salida a esa situación, mejorar nuestra vibración y sentirnos más felices en el fondo. ¿Podríamos decir que estos relatos, estos cuentos sanan? Como tú lo has dicho, que en voz alta sabemos muy bien que la vibración de la palabra, el poder de la palabra, la vibración, podríamos decir que sería una forma de, como les dicen, de sanarte. Claro, por ejemplo, te cuento un caso. Tengo una amiga profesora que con el relato Antes de ser diosa de este segundo libro, justo el día que le llegó, lo leyó y dijo, Macarena, era el relato que me hacía falta para lo que me está pasando. Entonces, claro, son relatos que quieren tener una esencia a la que puedas volver siempre. En este caso, el de Antes de ser diosa habla de qué es la energía femenina, pero antes de las construcciones incluso mitológicas, ¿no? Tenemos de comportamientos arquetípicos la madre, la luchadora, ¿sabes? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos conectamos con el origen de la energía femenina? Pues encontramos otros niveles que resuenan con nosotros. ¿Qué es la energía femenina antes de la construcción de ser una diosa en todas las culturas o del icono de la maternidad, ¿no? Entonces, a ella, por ejemplo, le sirvió muchísimo y eso es lo que yo quería, que los cuentos tengan ese valor de conexión multidimensional. Estos relatos a ti te surgen con facilidad, son una parte de verdad en ti. Yo pienso que es efectivamente una manera de expresar la verdad que yo voy viviendo en mí y que quiero transmitir como algo universal con un formato amoroso, femenino, que sea algo con una novedad de escritura que pueda llegar a alcanzar. Tengo que decir que los relatos están como llegando solos. Y en este segundo libro ha pasado una cosa muy divertida, que es que hay relatos que, bueno, han traído como además un plus de alegría y muchas risas, ¿no? Por ejemplo, el que hay del mapache, por ejemplo, y el de los tigres y los gatos que vienen a consulta, que a lo mejor podemos comentar un poco más. El amigo invisible, por ejemplo, que habla de los neutrinos. Entonces, tanto por el texto como por las ilustraciones, he querido como mostrar que uno puede entrar en esa alegría y cambiar la vibración de lo que está sintiendo o pasando y a través de eso encontrar esos cauces nuevos para sentirnos mejor, más en uno mismo, más en la verdad de uno. Y la verdad de cada persona es, en el fondo, un ser cósmico que vive aquí y que tiene una grandeza, una gran capacidad de amar y una grandeza por los talentos y por las actitudes que va cogiendo según evoluciona, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería impulsar, este aspecto sanador, desde lo positivo, la vibración y lo escrito reverbera en el cerebro si lo lees hacia adentro y reverbera en el espacio y llega a tu corazón también si lo lees en voz alta. Entonces, fíjate, es muy ambicioso en ese sentido, ambicioso en el buen sentido, ¿no? Que quiere conseguir unos buenos objetivos. Qué bonito. Vamos a comenzar, si te parece, con el contenido de estos relatos del segundo o del tercero ya libro. Y que sería, la primera sería Home Sweet Home, ¿no? Mi árbol, casa o mi hogar.
Ese sería el primer, y si nos podías dar como una definición, como, así como definirías, ¿no? Este primero. Y aparte que están en inglés también, eso no lo hemos especificado. Sí, yo he querido que estuvieran en inglés y en español precisamente para dar mayor amplitud, para que fuera más universal, ¿no? En los dos idiomas que son realmente, bueno, pues son punteros, ¿no? En todo el globo Sí. terráqueo. Entonces, este primero, Treeland Homeland, Home Sweet Home, es sobre un mapache. Eh, el tema de este relato es que alguien puede ayudarte en la situación de no tener tu hogar, no tener el sitio donde crear tu hogar. Siempre habrá una mano abierta, una mano amiga que llegará para ayudar. Y nosotros podemos ser también esa mano amiga para otras personas. Ese es el mensaje. El segundo cuento, que se llama Whales and Elephants, ballenas y elefantes, continúa el relato de Raúl en un museo, en otra visita, en donde en vez de encontrar una ballena en la primera ocasión, encuentra un elefante y ese elefante tiene una conexión mental con él y pasan varias cosas interesantes. Entonces, lo vamos a dejar ahí, que es un contacto entre los elefantes y Raúl, que está teniendo pues unos encuentros que llamaríamos mágicos, que podemos llamar como salidas extracorporales, ¿no? Donde encuentra la posibilidad de conectarse con la mente de estos animales y obtener sabiduría y tener un contacto que le resulta fenomenal. Son animales grandes, Macarena, el elefante y la ballena. Sí, Son, sí, son sí, animales están en grandes. dos ámbitos. Uno está en el ámbito de la emoción, que es el de la ballena, que ayuda a Raúl en el primer libro a sacar la rabia que tenemos los chicos y las chicas. Y en el segundo, el elefante le ayuda en el nivel de la mente, de poder pensar. Es, esas son esas dos pautas. Entonces, ves, hay varias situaciones del ser humano en donde los animales pueden aportarle su gran capacidad, su especialidad, digamos, de estar aquí en el planeta. El tercero se llama la caracola mágica y tiene que ver con la capacidad de escucha. Es una caracola que explica su propia historia y que nos cuenta que tiene como 3 vidas, por lo menos, y ella misma está asombrada de lo que le pasa. El verdadero enemigo invisible es sobre los neutrinos y tiene que ver con un aspecto cósmico de esas partículas, igual que están los electrones, pues existen los neutrinos que están en una corriente constante ayudando al ser humano. Entonces aquí hay un niño, hay un amigo que está jugando con estos neutrinos. Pero bueno, lo dejo ahí también para que se descubra el misterio del relato. Después está Antes de ser diosa, que es este que hemos comentado sobre la feminidad, y es una especie de entrevista, una conversación, y el entrevistador es un hombre y la idea femenina, la expresión femenina, la feminidad en sí misma, explica lo que ella siente y cómo tenemos que hacer las cosas conjuntamente. Acaban recitando juntos. Los besos del cervatillo es un relato sacado precisamente de una historia de Instagram, una historia real, en donde nos cuenta cómo un cervatillo se acerca a un hombre que está vestido de cazador y que está grabando la situación de ese día. Y nos cuenta la sorpresa, el final de la historia, gracias a lo que sucede con el cervatillo. Nos lo podemos imaginar, pero prefiero que lo leáis. El cervatillo le da como una lección, pero desde un aspecto cariñoso. Y es muy bonito lo que sucede en esta historia. Y es interesantísimo para la situación que tenemos ahora en cuanto al respeto de los animales, por ejemplo. La flor del calabacín nos explica la historia de una flor, de un calabacín, que también se da cuenta del traje que tiene. Y es un traje que tiene una forma particular. Y este es para llevar a niños y mayores a la sensación de los diseños que se configuran
antes de lo que somos en materia. El lobo y la laringe habla de la gran capacidad de la voz humana y cómo los lobos, con su expresión y su postura al hacer su famoso Sí, "aú", con todo eso están marcando una anticipación de lo que va a llegar a ser la voz. Ellos se comunican con unos sonidos. Entonces el sí, lobo nos presenta un sonido largo. Es uno de los primeros animales que tiene un sonido largo. Y bueno, a investigar también. Después otro se llama Trinos en el corazón y es una chica que tiene una apertura de corazón y para esa apertura de corazón intervienen unos pájaros con sus trinos ahí para buscar la magia. Me convertí en cometa es un relato que habla en homenaje al cometa Leonardo y a todos los cometas, es decir, a los fenómenos cósmicos que están impulsados por seres de conciencia y que nos ayudan a nosotros a precisamente a elevarnos del aspecto material, del día a día, de los problemas, de esas emociones bajas o primarias o de supervivencia. Entonces aquí la idea para jugar con niños y mayores o en familia es llegar a convertirse en cometa. Este sí. relato está en formato poético, es un poema. Tigres y gatos en mi consulta nos habla de la necesidad que tienen los animales de contarle al ser humano por qué están mal. Y aquí los tigres y los gatos, que yo he puesto como en una familia de piel atigrada, nos explican lo que sienten, tanto por las rejas como por la actuación de lo que hace el ser humano con ellos. Entonces es muy interesante porque efectivamente tiene una energía sanadora solo al leerlo. Y esto ya lo han comentado varias personas y es lo que yo quería. Entonces, ese amor a los animales lo podemos traducir en acciones concretas. Y aquí, al hacer yo este relato sobre una sanación en el espacio de la consulta de sanación, Sí. nos indica cómo podemos conectar con ellos y saber un poco más de lo que les pasa. Y después el último, El vuelo de la paz en las plumas del guerrero, habla de buscar la paz. Y es un homenaje a todos los indios. Ahora mismo la situación de los que viven en Canadá, que están como excluidos de la sociedad. Y sin embargo, muchos de nosotros tenemos un relato o vemos películas donde son como algo icónico y lejano. Y resulta que no, que ellos traían un mensaje, un legado, y que ese legado tiene continuidad en el momento actual con la transformación de estas mismas personas, con su vivencia dentro del mundo que nos toca virtual y globalizado, ¿no? Y yo quería hacer un homenaje porque ellos buscaban la paz y siguen buscando la paz. Y es un Sí. ejemplo para nosotros de cómo podemos aplicarlo en nosotros mismos. Y aquí hay un dibujo muy bonito que también me gustaría que las personas y los niños lo colorearan. Son unas plumas que están creciendo como árboles en medio de la montaña. Estos Si son los nos 12 cuentos. quieres enseñar un poco los dibujos, así un poquito, así, así por lo menos dejar un poco la curiosidad, Sí, mm, mira, que se ven, se ven, este es el de sí, los tigres y los gatos, sí, por ejemplo, sí, sí. ¿no? El que hemos dicho ahora, El de las plumas y las plumas, vamos a ver, que está aquí, los diseños los he hecho yo también, o sea, el texto y los diseños los he hecho yo. Este ves muy son bonito. unas plumas que son como unos árboles Sí, largos, grandes, ¿eh? son Entonces, plumas. son para que los puedan pintar tanto mayores como niños. Y al volver a leerlos, si lo estás pintando y además todos tienen una secuencia musical, yo aporto una secuencia musical para cada relato, que eso sí que es novedoso para los cuentos. Mira, este, por ejemplo, es el logotipo que yo propongo, un logo para que se vuelva a unir tanto tigres y gatos como con el ser humano. Es como un nuevo pacto, ¿no? Igual que conocemos el famoso pacto del arco iris con la humanidad, pues hacer un pacto nosotros con los tigres y con los gatos, es decir, con todos los animales salvajes, por comentar, ¿no? Este, por ejemplo, es el del lobo y la laringe. Sí, Me resulta muy gracioso que esté con sus notas musicales y todo esto, ¿no?
Sí, porque Entonces, bueno, este es el del cervatillo, si le sí, puedes ver, sí, ¿eh? Y vamos a ver alguno más. Ah, este es muy bonito. Este es el de Antes de ser diosa. A ver si lo podéis ver. sí, Sí. sí, se Antes ve. de ser diosa. Sí, es ¿Eh? precioso, sí, sí, Sí. sí, Entonces, el de los neutrinos es más divertido, es como más jugar con los sí. emoticonos y todo esto, ¿no? Entonces, como tiene esa vibración, ese mensaje, pues claro, cada cuento tiene la música, el texto, la imagen, el poder leerlo en voz interna, voz hacia el exterior. Este es el de la concha, ¿eh? Sí, 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 Este es el de la concha. Entonces, claro, la idea es tener el libro, ¿sabes? Para poder hacer toda esta tarea, pero con suavidad. Mira, el de los elefantes también es muy bonito. sí, sí, ¿Ves? la Está verdad Raúl, que sí, sí, Raúl sí, el está elefante, sí, en el museo y entonces los elefantes aparecen, ¿no? Es como un poco de dibujos animados, pero en ese sentido. Y este, por ejemplo, este es el primero, que es el raccoon, nuestro mapache, que encuentra, gracias al árbol, un nuevo hogar donde vivir. Entonces, claro, con toda la situación de pateras, de migración, yo he querido hacer un cuento muy suave sobre la posibilidad de que las personas y todos los seres podamos encontrar ese hogar y que haya una mano abierta, tanto de recibir como de dar, para que la vida se haga posible, sea viable poder vivir, ¿no? Con un hogar, con la familia, con las amistades, con buenas intenciones, con proyectos vitales interesantes y que ayuden al bien común, que ayuden a la humanidad. estos cuentos son, como lo había dicho yo al principio, estos cuentos son tanto para niños como para adultos. O sea que no es, a ver, un adulto, bueno, todos los cuentos pueden ser también para adultos, pero este especialmente eh, vibran, ¿no? Vibran para todos, para los niños y para los adultos, y sanan, como hemos dicho, que son relatos que sanan. Claro, digamos que muchas veces nos sentimos niños grandes, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, voy a esa parte de humanidad que es cósmica, que tiene que ver con la energía de amar, que tiene que ver con el amor, con el hecho de estar encarnados aquí, de sí, buscar nuestra misión, de admirar la naturaleza y en vez de machacarla, pues lo que podemos hacer es colaborar con la naturaleza, entenderla mejor y compartir estos sentimientos que nos unen, porque la naturaleza, los animales, los reinos y el ser humano están hechos desde el amor más puro, ¿no? En este y proyecto planetario. sí, por supuesto. Y tú lo que has hecho, has incluido en estos relatos, has incluido la naturaleza, los animales, el entorno, ¿no? Nuestro, que nos pertenece, o mejor dicho, que nos identificamos con ellos. Hacemos parte de, todos somos uno. Claro, fíjate que en el primer libro, ahí en ese libro las ilustraciones son de Eli Sketcher, que se lo agradezco mucho siempre. En el primero, esa ilustración es el origen de las mascotas. Y ahí ya empiezo a hacer como una ensoñación de cómo serían los niños y los animales bebés juntos jugando. Los niños a cuatro patas y los animalitos intentando ponerse a dos patas. El problema viene cuando quieren empezar a volar. Entonces, ese relato, por ejemplo, ya da origen de por qué conecto con la naturaleza. Y es una realidad que ahora mismo lo vemos. Todos nuestros nuevos niños llevan una ballena o un dinosaurio en la mano. Es decir, que necesitan como esa referencia, como si recordaran ese origen donde nosotros empezamos a conectar antes de estar aquí en el planeta. Y eso me interesa mucho y creo que tiene una vibración muy alta y que ayuda mucho pues, para nuestros alumnos, para que empiecen a amar al planeta, para los chavales, para las niñas, ¿sabes? Como para volver a conectar con esos sentimientos superiores que todos tenemos y que venimos a desarrollar.
Es precisamente lo que yo quería decir, que tus relatos y tus cuentos y todo tiene una conexión o nos hace ver esa conexión que hemos olvidado. O sea, hemos olvidado mucho. Entonces, tus relatos, eso es lo que están especificando, ¿no? Volver a esa conexión donde estamos unidos con todo, con el cosmos, con la naturaleza y con todo. Y tus relatos, por eso son auténticos, no es que no vamos a hacer ninguna comparación porque no hay que hacerla, por supuesto, pero tiene su autenticidad. Quiero decir que tiene un mensaje y por eso también sana. Por eso sana, porque nos unen con el creador interior y con la otra parte, el universo. Claro, piensa que ninguno de los cuentos empieza con Érase una vez. Ninguno. Es decir, que hay un aspecto tradicional que respetamos, porque además sí que es verdad que hay muchos cuentos que tienen mucha capacidad de hacernos pensar y de mover en la mente. Yo he querido hacerlo ya desde el corazón, o sea, el movimiento es desde el corazón. Claro, cuando tú ves la imagen del mapache y ves lo que le pasa y ves cuando se mira en el agua y ves lo que está pensando y ves lo que dice de sus cachorros, pues todos los seres humanos cuando tenemos familia, los hijos, sobrinos, nietos, amigos, lo que sea, pues tenemos una emoción con las criaturas que están naciendo, ¿no? Y hay que cuidarlas y hay que quererlas y lo sentimos así. Entonces, bueno, pues ampliar eso para que todo el mundo pueda tener su hogar. Y siempre es esa ampliación, ¿no? Para todos. Bueno, nos queda un poco de tiempo y volvemos un poquito al cuento esto, el de tigre, ¿no? Los tigres y los gatos en mi consulta. ¿Cómo se te ha ocurrido? O sea, ¿cómo te has imaginado que de repente en vez de personas, por ejemplo, ¿no? Pues ya les has visto ahí, ¿no? A los tigres y a los gatos, que son además parecidos, ¿no? De felinos, quiero decir. Claro, Y si nos quieres decir así un poco, eh, sí. que Yo quería leer precisamente este cuento sana. Mm. claro, yo quería leer un pequeño fragmento y la verdad es que fue así. Pensando en mi consulta, imaginaba al gato entrando por el balconcito, saltando, y el tigre estaba en la sala de espera para poder pasar a su hora de consulta. Y llegó perfectamente a la camilla y se puso encima de la camilla. Y el gato, pues también, se puso tranquilamente en la camilla en otra zona. Y a partir de esa imagen desarrollé todo. De hecho, hay una parte del relato que es una sanación. Entre los tres hacemos una sanación para conseguir ese nuevo vínculo del que hablo, ¿no? Porque ellos lo que explican en el relato es lo que sufren, uno con los barrotes, y el gato explica lo que sufre cuando interactuamos mal con la energía del gato, ¿no? Que hay muchas veces que el ser humano, digamos, se aprovecha en vez de estar en amistad y comunicación cariñosa con los animales. Voy a buscar este Sí, fragmento pequeñito, ya lo tengo localizado, entonces aquí está. Es el gato el que habla y dice, quiero decírtelo todo para que sepas mis sentimientos. Ah, es el tigre. Quiero decírtelo todo para que sepas mis sentimientos, subrayó el tigre. Nosotros vibramos en un espacio de creación muy hermoso. Transformamos la energía vital en fuerza, en conquista, en conectar plenamente con nuestro proyecto en la naturaleza. Sabemos que venimos a dar continuidad a la especie por una parte y representar las cualidades de valentía, fuerza y conquista por otra. Nuestro diseño, nuestra presencia respiran en esta expresión. Así, colaboramos con el plan de la humanidad desde el principio. qué bonito, precioso. Mm. Esto Pues es lo que dice el tigre para pedirle al ser humano que él tiene una misión muy grande, que está aquí, que tiene un formato que es distinto del nuestro, que nos comunicamos de distinta manera, pero que tiene una misión de trasladar estos talentos
estas capacidades tan importantes como pueda ser la valentía, ¿no? Y que nosotros podemos observarlo, admirarlo e integrarlo. Ese es Sí, el mensaje. qué bonito. Pues Macarena, gracias. Lo vamos dejando aquí. No sé si nos quieres añadir algo más. Eh, ya hemos dicho suficiente, digo yo. Es ver el libro. ¿Dónde pueden adquirir el libro? Bueno, este ahora mismo yo tengo los ejemplares. Tengo que subirlo a Amazon, pero ahora Vale, mismo yo tengo los ejemplares. Es decir, que se pueden poner en contacto conmigo a través del WhatsApp o del correo, macarenamiletich@gmail.com. En el WhatsApp es el 619 25 55 20. Y si no, pues lo ponemos ahí en los sí, créditos y tal. Y con mucho gusto siempre haré una dedicatoria para las personas. Y me gustaría mucho el poder interactuar, ver qué es lo que pasa. Hay una profesora que los está utilizando en clase. Me hace mucha ilusión porque es para esto, para utilizarlo en familia, para leerlo, para comentarlo, para volver a los cuentos, tenerlo como cerca, ¿no? De la cabecera, en sí, el cuarto, en la habitación o en el sitio donde tienes tu lectura, poder leerlos con frecuencia. sí. Así Así es. que nada, Si somos lo seres queréis adquirir, cósmicos, contactar con Macarena. Sí, lo vamos dejando el teléfono y si queréis. Y pues nada más. que Hasta, somos seres cósmicos con esta experiencia humana y que bueno, que podemos amplificar nuestros sentimientos conectándonos, bueno, con las vibraciones que nos aportan estos relatos y los seres que están dentro de los relatos. y sanar. Y sanar, Y que eso sanar. es eso es muy importante. Para eso, de hecho, para esto hemos venido. Para esto hemos venido a sanar cada uno de nosotros. Así que lo dejamos aquí. Vale, Me ha encantado escucharte y nada, pues nos vemos hasta otro día. perfecto. Vale, nada, Chao. vamos a ser muy felices. Gracias por esta oportunidad, Catalina. Un abrazo a todos. Gracias a ti también. Hasta pronto.